Buenos días. A ver. Vale. Bueno, os voy a contar lo que todavía no está completamente terminado, pero está en perfecta formación, y voy a explicar sobre todo la problemática. La verdad es que me ha dado una envidia impresionante lo que acabo de escuchar. Todos datos perfectamente formados, con una experiencia brutal, y voy a comentar otra realidad muy distinta, que es el turismo en Navarra. Vamos a ver, entonces, yo soy el jefe, como he dicho, de la sección de innovación y observatorio turístico, que significa que soy parte del gobierno de Navarra, y entonces nuestro objetivo es intentar la acumulación de toda la cantidad de datos posible, pero esto ha tenido una evolución en el tiempo. Es decir, previamente, hace 10-15 años, la función era prácticamente la acumulación de estadísticas oficiales, de lo que se publicaba por ahí, el Instituto Navarro de Estadística, el NASTAT, el Instituto Nacional de Estadística, etcétera, etcétera. De ahí eran unas encuestas a nivel nacional, de las cuales se extraía información para Navarra. Esa información, como podéis imaginar, estaba dirigida primero al turismo nacional, con sus características, las cuales muchas veces era difícil de adaptar al turismo de Navarra. Un turismo de interior muy fronterizo, no tenemos playa, como sabéis, por lo tanto, esa dicotomía nos obligaba en la evolución a, primero, mejorar los procesos. También muy importante, y lo que veremos más tarde, intentar automatizar la captación de información, y luego también intentar conseguir datos propios, datos más territoriales para, digamos, que podamos servir a las empresas. Por lo tanto, bueno, la estructura de datos que hasta ahora teníamos eran bastante globales y muchas veces muy anónimos. Es decir, el 90% de las personas que vienen a visitar Navarra vienen por carretera, de una forma, digamos, como he dicho, muy anónima, que es muy difícil parametrizar, y muchas veces únicamente se pueden localizar a esas personas a nivel de encuestas. Es decir, se les para en la frontera, se les para tal vez en un aeropuerto. Nuestro aeropuerto tampoco es precisamente un aeropuerto turístico, por lo tanto es muy complicado conseguir esa información. ¿Cómo saber qué cantidad de cicloturistas pasan por Navarra? ¿Cuál es el nivel de gasto? ¿Por qué vienen? Los que no vienen, ¿por qué no vienen? Los que hacen el Camino de Santiago, aquellos que vienen a congresos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la siguiente evolución que hemos tenido hasta ahora ha sido tener datos propios. Datos propios, por ejemplo, sensorización en el Camino de Santiago. Se ponen una serie de contadores, los cuales al principio pues contaban personas, pero a partir de ahora hemos empezado a evolucionar y vamos a intentar contar flujos. Es decir, aquel que empieza por Roncesvalles, pasa por Zubiri y vamos viendo el flujo. Hay algunos otros que no hacen ese trayecto, empiezan directamente de Pamplona. ¿Cuál es el perfil de ese caminante? Viene a un hotel, se aloja en un albergue, llega hasta... ¿Se paga 3 semanas o qué tipo de actividades hace? ¿Podemos ofrecerle algún tipo de actividades complementarias? ¿Cuál es su perfil? Entonces, también tenemos otro tipo de fuentes de información, que es Visit Navarra, es decir, rastreo de IPs y rastreo de cuáles son las páginas que visitan estas personas, que es un modo de intencional, es decir, la gente que se informa sobre nosotros, dónde se informa, desde dónde se informa. Todo eso, digamos, ahí partimos nosotros, somos un observatorio público donde se intenta mostrar toda esa información al sector. El sector lo observa y entonces nosotros intentamos darles, facilitarles esa información, y luego también, muy importante, atender a todas las consultas que nos realizan, consultas particulares. Es decir, oiga, quiero ponerme una casa rural en un pueblo tal. ¿Podría decirme usted, por ejemplo, qué tipo de competencia voy a tener, qué tipo ya hay instalado? Ese tipo de información la podemos tener. Tenemos, por supuesto, intentar, por supuesto, homogeneizar los datos, georreferenciarlos también, muy importante, la parte territorial de toda nuestra información, pero todo este tipo de información tiene una característica que nos impide dar mejor servicio al ciudadano, que es, al final son los clientes, y al sector. Y es decir, que como veis, es un tipo de información muy unidireccional. Nosotros recibimos cierta información que nosotros mismos captamos y la intentamos volcar al sector. Pero
ahora el siguiente paso que tenemos que dar es que el sector también nos informe, porque una de las grandes críticas que recibimos es: usted me da datos muy generales a nivel de Navarra, pero la casuística que tiene un apartamento urbano en Pamplona no tiene nada que ver con un apartamento rural, con un albergue en ciertos sitios o un hotelito que tiene 10 habitaciones en un entorno del Baztán o en Pamplona o en Tudela. Por lo tanto, hace falta una intercombinación, un intercambio de información entre nosotros y el sector que nos permita de alguna forma enriquecer toda esa información, porque nuestro problema es, desde el punto de vista del turismo, que está muy atomizado y que las características turísticas de las distintas partes de Navarra no tienen nada que ver. Nada tiene que ver un cicloturista con un senderista, con una persona que viene a congresos, con una persona que sencillamente está de paso, quiere ver la catedral y continuar su camino, un caravanista o sencillamente unos franceses que vienen a las Bardenas. Y, sobre todo, muy importante, cuál es el perfilado de esas personas. ¿Qué intereses les mueve? ¿Cuál es, al final, todo esto, cuál es su nivel de gasto? ¿Cómo está dispuesto a gastar? ¿En qué aspecto está dispuesto a gastar? ¿En cultura? ¿En gastronomía? ¿En vino? ¿O necesita que tenga un atractivo de ocio para sus hijos? ¿Es familiar? ¿Es joven? ¿Es jubilado? Por lo tanto, la último parágrafo, que vienen las pymes y los agentes locales, es muy importante para que seamos capaces, en toda esta coctelera, este mare magnum de información muchas veces incompleta e imperfecta, conseguir sacar conclusiones. Primero, saber quiénes se interesan por nosotros, luego ver quiénes son los que realmente vienen, quiénes son los que no vienen, y luego hacer previsiones, también muy importante. Y además, todo eso, intentar mezclarlo con otras informaciones tal vez más técnicas, por ejemplo, los datos de meteorología, importantísimo para nosotros, es decir, el turismo de proximidad suele ser muy sensible a la meteorología o más bien a las previsiones meteorológicas. Entonces, sabemos que, por ejemplo, las casas rurales y los campines van a ser siempre, y una de las poquísimas cosas que está dentro del acuerdo programático que ha habido dentro del Gobierno de Navarra ha sido bajar la estacionalidad. Pues, ¿cómo consigo atraer a más gente en invierno? Bueno, tenemos un pequeño dato. Por ejemplo, los coreanos que vienen al Camino de Santiago en febrero, vale, es un poco, pero ¿qué hacen esos coreanos? Pues la verdad no lo sé. ¿Por qué? Porque uno de los agentes que nos los dice es la Colegiata de Roncesvalles, donde allá sellan y nos informan. Pero si no, ¿cómo los localizo? Por lo tanto, un espacio de datos donde, sobre todo, de confianza, porque el sector turístico muchas veces es muy receloso de la competencia o de que la información que yo voy a dar sobre mis clientes va a acabar beneficiando al otro, es muy importante, digamos, esta especie de culturización sobre toda la esencia que tienen este tipo de plataformas. Inicialmente queríamos empezar un poco pues por lo grande. Ahí está el observatorio, tenemos una serie de turistas, importante la doble flecha, es decir, queremos ofrecer nuestros datos, nuestra información, pero que también nos las ofrezcan. ¿Por dónde tenemos que empezar? Tal vez por los sitios más grandes, es decir, como tenéis ahí, empresas de evento, ticketings, congresos, el Baluarte, Arena, Sendaviva, que responden a un tipo de visitantes muy particulares que acuden a grandes citas, y entonces tenemos que saber un poco su caracterización. Ellos lo conocen, también se pueden beneficiar, y también hoteles y hostelería, como pueden ser los hoteles y como pueden ser, digamos, otro tipo de agentes que nos podemos beneficiarles y se puedan beneficiar. Todo esto, insisto, en un clima de confianza. Es decir, ahora mismo, muchas veces, y por ejemplo me remito a lo que nos comentó, digamos, la Asociación de Hoteles de España, que ellos habían sido incapaces de conseguir, digamos, crear una plataforma entre sus asociados que les informaran de problemáticas no ya de ocupación o de sus clientes, pero sin embargo de problemáticas, como comentó, sobre previsiones, sobre intentar conseguir, digamos, una compartición de información un poco más ágil y sobre todo automática.
Entonces, ¿qué ejemplos hemos tenido? Por ejemplo, en sitios como Málaga se ha conseguido una buena interacción entre la administración y los hoteles gracias a que han hecho una buena previsión de los cruceros que llegan a la ciudad. Por lo tanto, ya hay una previsión con un tipo de cliente muy concreto que permite a los hoteles prepararse y permite publicar una información que al final beneficia a todo el sector. Por lo tanto, empezando de lo más grande y de los que mejor preparados estén para que nos den esa información, bueno, que nos la den, no, que nos la cedan, que nos la permitan publicar y que, por supuesto, se beneficien a ellos mismos y, en general, el beneficio particular siempre será un beneficio colectivo. Queremos llegar a un estilo de información mucho más grande y atomizado. Quiero recordar mis palabras del inicio donde precisamente todos los agentes son muchas veces muy pequeños y la información que necesitamos suele ser muy particular, muy territorial y muy sectorizada. Es decir, tenemos gente que se interesa por ver las estrellas, por ver los pájaros que estamos comentando antes, hay gente que se interesa por ver iglesias, el románico, hay gente que solo le interesa pasar por Pamplona a los Sanfermines, por supuesto, quiere estar un poco de fiesta o sencillamente quiere hacer el recorrido del encierro y largarse. Por lo tanto, aunar toda esa cantidad de información que vamos a tener y poderla ofrecer de una forma que beneficie territorialmente, particularmente sectorialmente, es todo un reto. En nuestro caso, vamos a terminar el espacio de datos, está previsto que iba a empezar para el 2026, pero técnicamente no es el problema, no es mi preocupación, no es un problema. El problema es empezar ya a evangelizar de alguna forma con la importancia que tiene toda esta ola, generar una cultura del dato, sobre todo una cultura de confianza. Desde nuestra posición como Gobierno de Navarra es una posición neutral, donde lo único que buscamos es un beneficio de todo el sector, en particular en una región que sabemos que cuya primera industria no es el turismo, es decir, no tenemos, digamos, la facilidad que tienen otros territorios, por ejemplo, y las Canarias, donde tienen grandes complejos, grandes sistemas que pueden facilitar, sino sobre todo acercarles y que sea muy sencillo para ellos, que es otra parte importante que ya se ha adelantado antes, sea muy fácil para ellos darnos esa información, porque muchas veces estamos hablando de unos sectores que meten muchísimas horas a la hora de llegar digamos, a fin de mes, a completar, y tienen que darnos una pequeña parte de ese tiempo en facilitar esa información que luego al final va a ser para su propio beneficio. Prácticamente lo que queremos hacer es ese proceso de información que esperemos que en el futuro vaya a ser beneficioso para todos. Por lo tanto, prácticamente con esta charla lo que hago es iniciar el proceso de espacio de datos turístico, que será, digamos, en esta publicidad que intentamos dar para, digamos, animar al sector en todo lo que pueda ser, para que les beneficie a toda esta cantidad de, digamos, de agentes que ahora mismo no es que estén absolutamente inmersos en el proyecto, pero tenemos que considerar y luego llegar a mucha otra más gente, digamos, decenas, centenares de ellos, que nos permitan, digamos, dar espacio, forma y el éxito de este proyecto. Pues nada, muchas gracias.